Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo número 17. No sé si los pastores están de acuerdo conmigo, pero yo pienso que el enemigo para un predicador es el tiempo, el reloj. Me dijeron tanto tiempo y es bien difícil para mí, pero voy a ajustarme al tiempo. Y de esta manera le voy a ayudar al hermano Sel. Dice que si yo agarro mucho tiempo, él mañana hace lo mismo. Bueno, trataré entonces de usar menos tiempo para que mañana el hermano no nos castigue tanto. Primer libro de Samuel, capítulo número 17. ¿Cuántos conocen la historia de David y Goliat? A ver, todos, ¿verdad? Inclusive cantamos coros de David y Goliat, ¿cierto? Esa palabra, ¿cierto? Se me pegó de un chileno allá en la iglesia. Entonces todos conocemos la historia. Más de algunos la hemos narrado en la escuela dominical, alguna clase de niños. Y a veces los niños saben bastante de la historia. Una ocasión alguien enseñó esta historia y un niño le dijo a su maestra, esa ya me la sé. Y cuando se me invitó para tomar parte de ese tiempo y compartir con jóvenes, me puse a orar y dije, Dios, ¿qué es lo que quieres que yo hable con los jóvenes? He tenido la bendición y la oportunidad a través de todos los años en nuestro ministerio tratar con jóvenes. Predicaba muy frecuentemente en los campamentos en el Instituto Bíblico Bautista en Ciudad Mante. Estoy hablando aproximadamente unos 400 hasta 500 jóvenes en los campamentos. Y era un reto precioso hablar con jóvenes. Y no solamente predicaba a los jóvenes, me mezclaba con ellos. Y si había un partido de fútbol, ahí estaba yo con ellos. Jugaba con ellos. Yo espero que aquí haya un poquito de fútbol. Porque estoy que me quemo para meter goles, ¿verdad? A mis 60 años todavía puedo jugar. Aunque no me lo crean. Me veo un poquito gordito, pero puedo jugar. Este pasaje bíblico ha sido de inspiración para mí por muchos años. Si contase mi testimonio de mi conversión y mi llamamiento al ministerio, tardaría horas. Porque fue algo así. Fue repentino el plan de Dios para mi vida. De la noche a la mañana el Señor hizo algo maravilloso en mí. Solo Él y yo sabíamos lo que Él estaba haciendo en mi vida. Hasta la fecha. Quizás mucha gente de mis alrededores, por el testimonio terrible que tenía cuando no conocía al Señor, nadie creía ni confiaba en mi conversión. Algo similar como cuando Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Que el Señor le dice a Ananías, ve y habla con este hombre. Y Ananías, todo tembloroso, Señor, voy a mexicanizar el texto, ¿ok? Parafrasear el texto. Señor, me mandas a la boca del lobo. ¿Sabes cuánto daño le ha hecho a la iglesia este hombre? Algo así. Mucha gente tenía miedo a acercarse a mí. Y hasta la fecha. Pero este pasaje me ha ayudado de una manera increíble. Y quiero compartir contigo lo que Dios me ha dado a mí. Siempre le digo a mis estudiantes en el Instituto Bíblico y siempre recuerdo algunos tips que el hermano ha compartido con nosotros, porque tenemos años de conocernos. Y él mencionaba en la iglesia allí en Don Torcuato
que debemos observar el texto bíblico, observarlo. Y cada vez que yo veo este pasaje, siempre recuerdo las cosas que Dios me dio a mí. Y quiero compartirlas para usted. Nunca predico un mensaje sin antes haberlo vivido. Si no vivo lo que predico, mejor no lo predico. Y he pasado, hermanos, por estos filtros. Suena bonito que David venció a Goliat, ¿verdad? Y nos ilusionamos con esa preciosa historia. Y podríamos narrarla de una manera en escena, etcétera, y podríamos impactar cómo es que una sola piedra y la onda que tenía fue lanzada de tal manera que llevaba una dirección a la frente de aquel hombre y cayó. Y eso me emociona. Este gigante estaba desafiando al pueblo de Israel. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel, su ejército y aún Saúl, en cada desafío que hacía ese hombre, el pueblo tenía miedo. ¿Tenía qué? Miedo. Vamos al texto bíblico. Primer libro de Samuel, capítulo número 17. Están ahí conmigo, ¿verdad? Voy a leer algunos pasajes y luego voy a adelantarme más adelante. Es precioso el capítulo, cuánto daría por leerlo todo y empezar a analizar palabra por palabra. Pero yo quisiera mencionar los puntos que quiero compartir con ustedes, que son 5 puntos importantes. Y por cada punto me llevo como unos 20 minutos. Dios ya me está escuchando, se escucha menos la voz del hermano. No se crea, hermano. Estoy orando por su salud, ¿ok? Dice la Biblia: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro, su lanza, 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Dice, bien equipado, y todavía manda otro hombre delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Ahora quiero que lean todos conmigo el versículo 11. Todos, fuerte y uniformemente, todos. Oyendo Saúl
y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron, tuvieron gran miedo. ¿Qué pasó? Un ejército, hombres de guerra, personas preparadas, con un hombre llamado Saúl. Un solo hombre de más de 3 metros de altura, bien equipado, los desafía y dice la Biblia, se turbaron y ¿qué más? Y tuvieron miedo. Déjeme decirle algo. Todos y cada uno de nosotros tenemos un gigante que vencer. No olvide que la vida cristiana es batalla tras batalla tras batalla. Y debemos de aprender todos los días a depender de Dios y recordar que del Señor es la batalla y no de nosotros. Israel parece ser que se les olvidó la promesa del Señor de que Él pelearía por ellos. Y eso trajo, el olvidar al Señor trajo miedo y turbación. Esto era lo que estaba pasando en aquella escena. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pero vamos a ver a partir de hoy, a partir de ahorita, al punto que yo quiero llegar. Aparece en escena no un hombre de guerra, un jovencito, no un experto en armas, un experto en piedras, ¿verdad? No un experto en estrategias de batalla, sino simplemente un pastorcito que cuidaba sus ovejas. Vamos a ver la Biblia y vamos a ir deteniéndonos en donde tengo que detenerme y quiero compartir con ustedes estos puntos que tú tienes que grabarte en tu mente y en tu corazón. Si no, nunca lograrás vencer ese gigante. Versículo 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Por ende, el cuarto, ¿quién era? David, el más pequeño. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. Entonces, véanme acá. Los hermanos de David van con Saúl a la guerra. ¿Estamos de acuerdo? Parece ser que David estuvo también allí en ese momento de salir y prepararse. Pero David, por no tener la edad, no ser hombre de guerra, él regresa a casa y su padre le manda a cuidar las ovejas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es importante notar eso. Versículo número, ¿dónde me quedé? 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante ¿cuánto tiempo, hermanos? 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo, dígalo conmigo, pronto al campamento a tus hermanos. Aquí me detengo. El primer paso para llegar a derrotar el gigante que vas a encontrarte, yo le llamo, hermanos, obediencia. El padre de David le da una orden. Toma este pan tostado, toma estas cosas y ve al campo de batalla y llévalo a tus hermanos. Ahora,
voy a empezar a pisar callos, decimos en México. ¿Cuántas veces se nos manda a hacer algo y a las cuantas veces obedecemos? Voy a hablar de la obediencia. Qué importante, hermano, es obedecer. Obedecer a vuestros padres. Obedecer a vuestros pastores. David está siendo mandado por su padre. Hermanos, David pudo haber dicho esto: papá, no soy hombre de guerra, soy tu bebé, yo soy chiquito, no me arriesgues a ir en donde está el peligro. Manda a cualquier siervo o esclavo o a cualquier obrero que tenemos al alcance, mándalo y cuídame, papá. Pudo haber hecho eso David, ¿cierto? ¿Cierto o no? Ahora, vaya conmigo al versículo número 20. Ya está. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de una guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. ¿Qué hizo David? Obedeció. Tomó la carga, temprano fue y llevó la carga. Ahora, hermanos, piense conmigo, ¿qué hubiera pasado si David no hubiese obedecido? Nunca se hubiese enfrentado al gigante. Ni usted ni yo nunca hubiésemos conocido esta preciosa historia. Qué importante es la obediencia. El problema del pecado fue a raíz de la desobediencia. Y la Biblia es clara: obediencia trae bendición. Desobediencia trae maldición. ¿Cuántas veces te han pedido que hagas algo y no lo haces? Nuestro Señor Jesucristo es un gran ejemplo de la obediencia. Dice la Biblia que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus desafíos? ¿Qué plan tienes en tu vida espiritual? ¿Qué es lo que quieres llegar a alcanzar? Tienes que vencer, hermano, ese conflicto que tienes en obedecer o no obedecer. La obediencia es importante, hermanos. Así lo describe la palabra de Dios. Vaya conmigo, por favor, sin perder el primer libro de Samuel. Pero vaya conmigo a Romanos capítulo número 5, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 19. ¿Ya están? Dice así la Biblia: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué? O sea, por la desobediencia de un hombre, usted recuerda Génesis 3, ¿estamos de acuerdo? La desobediencia de Adán nos afectó a todos. Dice la Biblia: porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Ahora, vea lo que la Biblia dice: así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué? Gracias a Dios por la obediencia de Cristo, ¿no? Estamos en una etapa difícil. ¿Obedecer o no obedecer? A veces pasamos por alto las leyes y no las obedecemos. Un hermano me dijo a mí: las órdenes no son para discutirse, son para obedecerse. Yo tengo un pequeño problema en los Estados Unidos. No me gusta usar el cinto. Y a veces no lo traigo. Y debo traerlo. Tengo que aprender a obedecer, hermano. ¿Qué hubiese pasado, repito, si David no hubiese obedecido a su padre? Ahora, hermano, una obediencia a medias es una desobediencia. Le pongo un ejemplo. Vamos a pensar que a una de las señoritas aquí, su papá o su mamá le dice: barre y trapea tu cuarto. Y ella nada más barre y no trapea. ¿Obedeció? El primer enemigo no es Goliat.
El enemigo está dentro de ti. No has aprendido a obedecer. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a ver algo más. Sigo leyendo versículo 21 en adelante. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. ¿Y qué dice la Biblia? Y las oyó David. Ahora, piensen y traten de imaginar la escena. Un niño, jovencito, inexperto, escucha la voz de aquel hombre. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitará el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así harán al hombre que le venciere. Versículo 28, lean conmigo todos. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla. Aquí encuentro algo más que David tuvo que vencer. David venció en el menosprecio de los demás. A veces somos débiles y el enemigo nos ataca. ¿Cuántas veces quizás te han dicho: no sirves para nada? ¿Cuántas veces me dijeron a mí: no tienes pasta de predicador? Recuerdo, comentaba en una de las iglesias que prediqué allá en Buenos Aires, poco de mi testimonio, cuando Dios me llamó al ministerio. No tenía ni medio año de convertido y Dios me estaba llamando a la obra. Y cuando me presentaron para ir al instituto, prácticamente todos los de nuestra iglesia dijeron: no califica, no califica. Si yo me hubiese dejado llevar por el menosprecio, no estuviera en la obra de Dios. Vea, Eliab menosprecia a su hermano, lo trata como un débil. Observó que dijo: tú solo sirves para cuidar las pocas ovejas de mi padre. Dicho de otra manera, no hay en ti el por qué debes de estar aquí. No eres hombre de guerra, no tienes capacidades, no tienes habilidades, no sabes manejar las armas. Vete para la casa. ¿Qué estás haciendo aquí? Eres un niño, no sirves para nada. Y quizás tenía razón Eliab, pero no. ¿Sabes una cosa? Dice la Escritura que de lo despreciado del mundo, de lo desechado del hombre, de lo débil, toma a Dios en sus manos y lo hace fuerte. Pablo mismo decía que cuando él sentía que era débil, entonces era más fuerte en el Señor. Cada vez
vez que alguien venía a mí y me decía, usted no la va a hacer como predicador, usted no tiene pasta de pastor, usted no va a servir para la obra, yo dentro de mí decía, Señor, gracias que el llamado no es de ellos, el llamado viene de ti. Y tú no te equivocas. Y hasta la fecha, Dios ha estado conmigo siempre. Ahora, no solamente Eliab menosprecia a David. Voy a parafrasear un poquito más sobre lo que sigue. Vaya conmigo el versículo número 32 y 33. Voy a irme más rápido. Y dijo David a Saúl. ¿Sí escuchó eso? ¿Quién toma la iniciativa? David. Dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de este hombre. Estoy parafraseando, ¿verdad? Tu siervo irá a pelear contra este filisteo. Yo a veces me pongo a pensar en qué cara puso Saúl. Así de hombre. ¡Ja, ja! ¿Tú? ¿Cómo crees? Es un niño. A ver, llévense a este niño. ¿Sabe qué película vio de Hombres y Guerreros? Llévenselo. No calificaba a los ojos de Saúl David. No calificaba a los ojos de Eliab. Pero sí sé a la luz de la Biblia que David calificaba a los ojos del Señor, porque David ya había tenido una intimidad con Dios, había tenido una experiencia con Dios, y David narra de lo que él había hecho en el nombre del Señor. Por eso David se llena de coraje y de carácter. Si ustedes son cobardes, si ustedes son miedosos, yo le atoro. Saúl, dame la autorización de ir. ¿Y qué dijo Saúl? ¿Dónde me quedé? 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde, imagínense, no solamente era un hombre de guerra, mucha experiencia, grandote, toscote. Eso me hizo recordar cuando yo estaba en la primaria. Yo era muy flaquito era, de veras, muy flaquito. Yo no sé por qué he engordado, pero era muy flaquito. ¿Cierto, no, amor? Cuando me casé, el pantalón para la boda era talla 28 junior. Y tenía 25 años. Pero qué bueno era para el fútbol. No podrás tú ir. No podrás tú ir. Eso dices tú. Deja que Dios diga que. David ya tenía experiencia en su intimidad con Dios. Él habla no fantasía, él habla convicciones. ¿Qué dice la Biblia que había hecho? Más adelante lo narra. Mira, mientras yo cuidaba las ovejas de mi padre, si venía un oso o venía un león y atrapaba una de las ovejas de mi padre, corría yo hacia esa bestia y abría el hocico de la bestia y sacaba la oveja de mi padre y mataba al león y mataba al oso. Y aquel dice, oye, ¿dónde, en qué Cartoon Network lo viste solo? ¿Dónde sacas esa historieta? Saúl menospreció a David. Gracias a Dios que David se aferró a su objetivo. Venció la prueba de la obediencia, supo obedecer. Número 2, venció la prueba del menosprecio. Se mantuvo en su objetivo. ¿Me explico? Yo voy.
No sé cómo logró convencer a Saúl. No sé cómo logró. Dice la Biblia que Saúl mandó traer sus ropas, ¿verdad? Ahora, entiéndase, yo me pongo a pensar un poquito en esto. No era lo mismo la vestimenta de un soldado raso, vamos a decirlo así, que la vestimenta de el rey, ¿verdad? Debió haber sido una vestimenta de lujo. Yo les digo a algunos hermanos, gracias a Dios yo uso camisas marca Armani, pantalones marca Armani, pero porque los compro en Salvation Armani. Bueno, los que han ido a Estados Unidos saben de qué hablo, ¿no? Y es que Salvation Armani vende pura ropa de segunda. Estoy pensando en la vestimenta de Saúl. ¿Era de lujo o no? Dice la Biblia que le pusieron el casco, todo el equipo. Ahora, hermanos, note bien. Cuando David se viste porque Saúl lo vistió, le dio todo el equipo y le da la espada, el escudo, todo se lo da. Pero ¿qué pasa? No era de su talla. Trato de imaginarme que el casco hasta las orejas le tapaba. Trato de imaginarme que la vestimenta, los zapatos, el escudo y la espada, iba David así, ¿verdad? No podía ni caminar. Ahora David, en ese rato que estaba vestido con la armadura del rey, David pudo haber salido y haberle dicho, Eliab, ¿cuándo tú te has vestido y te has codeado con el rey como yo? ¿Ves, Eliab? Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Para mí, venció la prueba del orgullo. Muchas veces nuestros gigantes no los derrotamos porque no aprendemos a ser obedientes. Muchas veces nuestros gigantes no los derrotamos porque nos damos por vencidos antes de tiempo. Muchas veces no derrotamos al gigante porque nos contamina el temor y el miedo al verlo. Cuán grande es nuestro problema. Grábate esto, nuestro Dios es mucho más grande. Y no hay nada imposible para Él. Cuando el hermano nos lanzó la invitación ir a Argentina, yo no pensé en Messi, ni Di María. Y dije, qué bonito sería ir a Argentina. Platiqué con mi esposa. ¿Crees que podemos ir? Y ella dijo, sí, vamos. Correcto, vamos. Pero no tenemos dinero, pero vamos. Y te acuerdas que dijimos, no tenemos dinero, pero nuestro Dios lo tiene todo. Y tocó el corazón de la iglesia. Y respondieron, hermanos, no se rajaron. El que ya se andaba rajando era yo. Cuando investigamos cuántas horas de vuelo eran. 2 horas y media, Orlando, Houston. 10 horas, Houston, Buenos Aires. Dije, ay Dios, ¿para qué dije que sí? Pero valió la pena. Estoy contentísimo por haber venido, sobre todo por estar al lado de un gran amigo mío. Alguien que por años y años y años me ha inspirado a seguir adelante. Pudo vencer la prueba del orgullo. Pudo envanecerse, pudo haber apantallado a Eliab y a sus hermanos o a sus amigos. Hermano, ¿cuántas veces el orgullo te tiene atado? El ego, el pensar en ti. Yo creo, hermanos, que el verdadero creyente, el que quiere servir al Señor, el que se sacrifica por el Señor, tiene que empezar con ser humilde. Versículo 39, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. O sea, me lo quito, esto no es para mí. Zapatos del 12 y yo soy del 7.
¿qué será? Talla 39 y yo soy 20. Pues todo mal hecho, ¿verdad? Pero a David me dio una gran lección. Y yo lo escuché de alguien en estas noches, creo el hermano no. Alguien mencionó, Dios no busca hombres supercapacitados, superdotados. Busca hombres que estén dispuestos a ser usados por Él. Me impactó el testimonio del hermano, el doctor Marcelo. El hermano Marcelo nos contaba, siempre quería estar por encima de los demás, ¿verdad? El mejor doctor, el mejor conferencista, pero él sentía un vacío en su corazón. Qué impacto, ¿no? Qué bendición. Logró escalar y escalar y escalar y llegó a una cima tan alta por el esfuerzo, el estudio, el empuje, lo que usted quiera, pero él sentía un vacío en su corazón. Y ahora él nota la diferencia, lo que significa tener a Cristo. Felicidades, hermano. Me tocó el corazón. ¿Cuántas veces has querido lograr hacer algo sin tomar en cuenta a Dios? ¿Cuántas veces has planeado tu programa sin consultar a Dios? Venció la prueba del orgullo. Vamos a seguir leyendo. Según mi reloj, llevo apenas 15 minutos. ¿Sí? Regálenme 15 más. Me apasiona leer estos textos que voy a leer. Versículo número 40 en adelante. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Yo llamo 2 contra 1, qué injusto, ¿no? Bueno, humanamente hablando, pero prácticamente eran 4 contra 2. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo lo creo, usted no. Dios ahí está con él, o sea, David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco otro menosprecio, ¿verdad? Eliab, tú eres bueno para nada. Saúl, niño, quítate de aquí, no eres hombre de guerra. Y ahora el gigante, ¿qué le dice la Biblia? ¿Lo tuvo qué? En poco. ¿Sabes que cuanto más me menosprecian, veo más grande la obra de Dios en mí? Lo he visto. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué dice la Biblia? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. Y yo le decía a los hermanos, si usted habla mal de mí, hable por favor mucho. Porque mayor habla de mí, mayor bendición para mí. ¿Dejaron de hablar? Le echa tierra al valor, a la valentía, a la decisión de ir a pelear Eliab, Saúl y el gigante. Pero mire, David está concentrado en lo que Dios está haciendo con él. Si lo hizo con los osos, si lo hizo con el león, ¿no podrá hacerlo también con ese gigante? Claro. Yo sé en quién he creído.
dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Yo no sé dónde sacó este hombre que traía palos, David. Era una onda de piedra, ¿no? Y maldijo a David, lea conmigo, por sus dioses. Le digo algo, yo en esta batalla veo algo más. No era tanto David contra Goliat. No era tanto el ejército de los filisteos contra el ejército de Israel. Era una guerra entre los dioses falsos de los filisteos y el Dios de Israel. Y David lo dijo, y esta congregación sabrá que Dios es el Dios de Israel y que no hay otro Dios como nuestro Dios. Joven, aférrate, agárrate de esa verdad bíblica. Cualquiera que sea tu meta, hazla en el nombre del Señor. Vence la prueba de la obediencia, obedece. Vence la prueba del menosprecio. Lucha para salir adelante. Vence la prueba del orgullo. Vence la prueba del miedo y el temor. Sé valiente, porque los valientes son los que arrebatan el reino. Dios no necesita cobardes. Durante todos los años del ministerio, y está mi esposa de testigo, me han querido matar varias veces por predicar el evangelio. Había dos enemigos, yo no sé por qué, pero me mandaron un mensaje: vivo o muerto, te vamos a sacar del pueblo. Los dos murieron, uno de cáncer y otro que fue infarto. Le comentaba al hermano Nock que una vez un hombre que se decía pastor fue a nuestra iglesia y él pensaba venir una obra nueva como unas 5 o 6 cuadras para allá. Y me planteó su programa: mira, quiero hacer esto. ¿Puedes ser, hermano? Oh, sí, cómo no, hermano. Le prestamos una guitarra, un retroproyector de los antiguos, esos de hace tantos. Sí, hermano, téngalo. Se lo presto porque este retroproyector se lo prometí a una misión en México y voy a mandarla para allá. Pero se lo presto para que pueda empezar. Le regalé himnarios, etcétera, etcétera. Bueno, para hacerle corto, este hombre resultó ser un farsante. Y entonces yo le pedí que me regresara mi guitarra y mi retroproyector. Y él vino a la casa, al templo, a mi oficina, y empezó a discutir conmigo. Y empezó a decir cosas. El problema es que este hombre estaba tratando de llevar de nuestra gente en la iglesia para llevarla a la iglesia que él quería levantar. Y yo le dije: no, eso no se vale. ¿Cómo vas a robarme la congregación? Ponte a trabajar. Que quiera azul celeste, que le cueste. Y discutió conmigo y empezó a maldecirme y a decir palabras que mi ética no me permite recordar. Yo solamente le dije: mira, si todo eso que tú me dices me lo hubieras dicho cuando yo era inconverso, ya te hubiese tumbado los dientes. Y le hice así: contrólame, Señor. Me ofendió. De repente empezaron a brotar los dientes y caerse. Y le decía: se me están cayendo los dientes. Yo no te he hecho nada. Maldijo y se fue. Pero por lo pronto recuperé mi guitarra. Dios peleará por mí. Hermano, ¿ves esto? La Biblia no es difícil de entender. Lo difícil es creerle a Dios. No basta decir creo en Dios. Créele a Dios. Créele. Si Él dice estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, sí, Señor, te creo. Y tremendo ejemplo que nos dio el hermano, la dinámica del joven. Cuando lo vi caminar al hermano Enoch apoyado en ese joven,
¿verdad? Y caminó para allá y caminó para acá. Es tan real así la presencia de Dios conmigo. Y yo puedo apoyarme en Él, aún en mis debilidades, aún en mis lágrimas, que he pasado muchas. Yo le he dicho, en tu nombre, Señor, haré grandes proezas. Habla a través de mí, Señor. Aunque otros me menosprecien, aunque otros no crean, aunque otros digan cosas inmundas de mí, tú sabes quién soy, Señor. No soy un hombre perfecto, pero soy tu hombre. Y alabo a Dios porque ha sido bueno conmigo. Cuando yo vivía en México, hermano, seguido caía al hospital por problemas de riñón. Manejaba mucho, ¿te acuerdas? 10 años viajando. Piedras, por 3 ocasiones lancé piedras, ¿verdad, amor? Eso es peor que como un parto. Una vez me llevaron inconsciente de mi casa a un hospital. Inconsciente. Tengo 17 años en Estados Unidos. No he sabido lo que es nada de enfermedad. A Él sea su gloria. No tengo alta presión, no tengo diabetes. Y la mayoría de mis hermanos en México son diabéticos. Yo se lo atribuyo al Dios de los cielos. Y estoy plenamente convencido que Él todavía tiene algo para mí. Como dijo Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado. Todavía hay una meta que seguir. Se logra venciendo estas pruebas. Por último, voy a leer del versículo 45 en adelante. Ya no digo que ya voy a acabar, no. Mejor digo, aguántenme. Entonces, dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. ¿Está claro? No te tengo miedo, grandote. Les decía que cuando estaba en la primaria, se me pasó a olvidar esto. Yo tenía un primo que era bueno para los golpes. Estaba grandote, estaba fuerte. Y siempre andaba al lado de él, ¿verdad? Y yo acá le hacía, ¿qué? Si alguien se ponía conmigo, órale, primo, ¿cómo es? Y un día, yo siempre, primo, y mi primo no estaba, ay, nos vemos. Mi primo desapareció. Y le digo, no me dejes solo, hombre, yo allá echando. ¿Lo espantó la altura? ¿Lo espantó lo fuerte? Tú vienes a mí con jabalina, lanza, poco, muy. No sabes quién viene conmigo. Me hizo recordar a Eliseo y Giesi. ¿Se acuerdan de Giesi? Señor, hay muchos, nos van a matar, son tantos, ¿qué hacemos? Eliseo tranquilamente, bien Rivera, ¿verdad? ¿Qué pasa? Es que miren, muchos soldados afuera ya nos acorralaron. Eliseo oró para que Dios le abriese los ojos espirituales. Sale Eliseo. Digo, Giesi, ve. Cuando sale Giesi, no, hombre, no nos hacen nada. Porque de alrededor había un gran ejército de ángeles del Señor, ¿verdad? Hermanos, vamos a ver las promesas de Dios, abiertos nuestros ojos de la fe. Hay que creerle a Dios. No son palabras de David, no son palabras, es realidad. Se puede matar un oso, puede matar un león, este gigante me lo echó. Y sin meter las manos.
Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Proponte eso en tu mente, pastor. Es también un desafío para usted. Créale a Dios y dígale al Señor: Señor, dame la oportunidad de predicar tu palabra, y que sepa este país y que sepa la ciudad que hay Dios en esta iglesia. Amén. Y que en Él seremos más que vencedores. Yo le creo a Dios. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su... ¿Qué? Aquí hay algo precioso. La lógica, por la altura, el peso del hombre, la dirección de la piedra, debió haber caído hacia atrás, pero cayó hacia el frente, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. El pleito era entre los dioses falsos y el Dios de Israel. Y todos tienen que humillarse delante de nuestro Dios. Vea conmigo versículos 50 y 51. Ahora sí puedo decir, allí termino, de leer, pero no de seguir predicando. Lo quiero mucho, hermano. 50 y 51, ¿ya? No sé si el hermano Self se va a arrepentir de darme chance de predicar el domingo en la iglesia. 50, ¿ya están ahí? Lean todos conmigo, todos. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Ahora, véame acá, véame acá. Si la historia terminara allí, yo pienso que hay peligro. La historia no termina allí. David lanza la piedra. La piedra corre a una velocidad increíble. Yo a veces me imagino, fue la mano de Dios agarrando la piedra y la llevaba y ¡ras! Y cayó. David pudo en ese momento: ok, ya acabé con él. Eliab, ven acá para darte una lección. Soy mejor que tú. Hey, Saúl, tú que decías que no sirvo para nada, ven acá. Y de paso tráeme toda la riqueza y a tu hija, ¿ok? Cuentas claras, amistades largas. Hizo eso David. Y muchas veces nuestras batallas las dejamos a medias porque dejamos que el gigante se vuelva a levantar. Miren lo que dice la Biblia. David corrió, tomó la espada del gigante y le cortó la cabeza y agarró la cabeza. ¿Cuándo se iba a volver a levantar ese gigante? ¿Qué significa? Hermano, al gigante hay que darle un tajo para siempre. ¿Cuál puede ser tu gigante? Bueno, el hermano ayer dio una lista grande de problemas en México. Yo pudiera hacer una lista grande de problemas en la iglesia. Ay, ay, ay. La mentira, como cristiano. ¿Cómo echan mentiras? Pastor, no puedo venir porque estaba enfermo. Ok, hermano, voy a orar por usted. Después me doy cuenta por el Face que anduvo en los Saules.
dijera en Estados Unidos, what's up, man? ¿Qué pasa? Malas palabras. Tenemos que cortar de tajo al gigante. Les cuento algo. Aquí donde me ven, 40 años que tomé el arado. Dejé mamá, papá, hermanos. Mis padres ya partieron con el Señor. A mi madre le dolió mucho que yo me fuera a los Estados Unidos, pero yo tenía que obedecer la voz de Dios. Antes de convertirme, yo fui consumidor de drogas. Mi esposa todavía tiene algunas fotos donde yo traía mi pelo bastante largo. Era rockero. Mi especialidad era la batería. Mi música favorita que tocábamos en el grupo era de Grand Funk Railroad, Led Zeppelin, Janis Joplin, Jethro Tull, Alice Cooper, Jimi Hendrix. Basura. Y como el hermano, anhelaba y anhelaba y anhelaba, y había un vacío en el corazón. Tocaba y el grupo era famoso, y llegábamos a una ciudad, mira, ahí viene el Mezclilla, así se llamaba el grupo. Y yo entraba, bien flaquillo. Pero mi corazón vacío, hasta que Cristo entró aquí. Y tengo vida eterna, y no pereceré jamás. Y me ha dado la bendición de servirle. Pero aprendí a vencer estas pruebas. Obediencia, menosprecio, orgullo. Ya hablé como argentino, orgullo. ¡Qué bueno! Pero allá me dijeron, hermano, no venga hablando como argentino. Voy a decir como mexicano. Ándale. Órale. Dios nos ha dado la victoria. Dios tiene algo para ti. Obedécele. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos.